Buenas tardes a todos. En este lunes, ¿verdad? 5 de agosto, que estamos dando inicio a las clases en línea. Sé que muchos ya se inscribieron, han estado inscribiéndose, otros vamos a irlo arreglando en el camino, usted no se tiene que preocupar. La página de Escudriñando las Escrituras va a estar abierta y ahí aparece el WhatsApp, ¿verdad? Donde usted puede este, mandarnos algún comentario o también si necesita los libros y los tenemos, ¿verdad? De alguna manera para compartir, pues se los vamos a compartir. Algo que es importante es de que, bueno, esta es la primera clase, se titula A través de la Biblia. Vamos a hablar a través de los libros bíblicos. Vamos a conocer la Biblia, de qué manera se escribió, para qué se escribió, qué podemos encontrar en ella, de qué sirve o para qué sirve o qué fue su propósito, quiénes fueron sus autores o cuántos fueron, en cuánto tiempo se escribió, en qué idiomas se escribieron. Entonces va a haber muchas cosas y mucha información que usted va a poder adquirir, porque pues antes de entrar al estudio de algo, tenemos que conocer ese algo. Entonces, antes de estudiar, ¿verdad?, la Biblia, vamos a poder aprender acerca de los libros. Ahora, quiero dejar algo bien en claro. Nosotros, ¿verdad?, no me voy a inclinar, ¿verdad?, a una organización en particular. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a enseñar la Biblia cristiana, ¿sí? Y en esto me refiero a que voy a hablar de todo, ¿verdad? Voy a hablar desde los inicios de la Biblia, voy a hablar de judaísmo, voy a hablar de catolicismo, voy a hablar de cristianismo, puesto que la religión es judeocristiana, ¿verdad? Entonces abarca, ¿verdad?, 2 de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Entonces, decir que vamos a hablar del cristianismo sin hablar del judaísmo, pues es incongruente. Decir que voy a hablar del cristianismo y no voy a hablar del catolicismo es incongruente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto ha transcurrido a lo largo de la historia. Entonces vamos a ver de todo un poco. Aquí no va a haber inclinaciones hacia ninguna fe en particular. Vamos a hablar en general, ¿verdad? Como les dije, más de tener un estudio ampliamente teológico, va a ser un estudio cristiano moral, por así decirlo. Me gustaría que lo que aprendamos lo podamos practicar en nuestra vida, y que de esa manera, yendo poco a poco, vayamos familiarizándonos con la escritura. No va a ser solamente que vamos a ver los libros una sola vez. A través de las clases vamos a estar viendo, ¿verdad?, mucho más. Vamos a verlos varias veces, los libros, porque ahorita los vamos a ver desde un ámbito literario, por qué se escribió, quiénes escribieron. Vamos a hablarlo de un ámbito no solamente literario, sino también histórico. Pero también vamos a hablar, ¿verdad?, más adelante, del simbolismo que tiene cada uno de ellos, del propósito que tiene cada uno de los libros, cuántos libros hay según la fe judía, la fe católica y la fe protestante. Vamos a ver todo eso y vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Yo quiero que usted se sienta con la confianza. Si usted es judío y quiere saber del cristianismo, pues va a tener la oportunidad de aprender, y no se preocupe que no vamos a hacer ninguna crítica hacia el judaísmo. Si usted es católico y dice, no me gustaría a lo mejor meterme a esto porque eso es de algo protestante, tampoco va a haber crítica, ni tampoco va a haber ninguna mención inapropiada acerca del catolicismo, ni tampoco vamos a hablar, ¿verdad?, del área protestante. ¿A qué me refiero con esto? Aquí no venimos a discutir, aquí no venimos a discutir doctrina, ni venimos a discutir tampoco fe. Así que
Si usted al estar escuchando las clases, ¿verdad? Usted va a empezar a aprender lo que aprenderíamos cualquiera al leer la Biblia, ¿sí? Cualquier persona, aunque no sea una persona de estas tres religiones, cualquier persona que agarre una Biblia y se ponga a leerla, la puede entender, ¿sí? Entonces, vamos a empezar algo muy básico, después vamos a ir profundizando de acuerdo a las otras clases. Cuando entremos a las otras clases van a empezar a sacarle más jugo, más sabor a cada uno de los libros, por así decirlo, y usted va a poder enriquecer su conocimiento, ¿verdad? Siempre el conocimiento acerca de la palabra de Dios es algo bueno, ¿sí? Es algo que nos da vida. A veces no lo entendemos, pero con simplemente estar leyendo la Biblia hay algo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, ¿verdad? En todo lo que es nuestra vida espiritual, mi cuerpo, ¿verdad? Empieza a suceder algo y no sabemos qué es. De repente empezamos a sentir paz, empezamos a sentir tranquilidad, empezamos a sentir, ¿verdad? Dirección. Entonces, pero todo eso pasa solo, ¿sí? Pasa porque Dios está detrás de esto, ¿sí? No es algo que pueda controlar el maestro, no es algo que pueda controlar usted. Es simplemente el testimonio, ¿verdad? Por eso Jesucristo dice, escudriñen la Escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que mientras que yo esté escudriñando, me está dando vida, me está dando salud, ¿sí? Entonces es algo que no lo podemos explicar porque es espiritual, pero que sucede, ¿sí? Entonces, algo para iniciar esta clase de a través de la Biblia, hay tres libros que dos libros y un manual que a mí me gustaría recomendar. Si vamos a empezar básico, ¿verdad? Claro que hay libros infinidades, y si nos vamos a libros de universidad, pues van a ser muy profundos que ya cuando tomas un libro de esos es porque ya pasaste por otras clases más sencillas y entonces ya se da por asentado que ya sabes muchas cosas. Entonces yo no les puedo dar esos libros. Sí los tengo acceso a algunos libros, pero no se los puedo dar porque tienen que primero aprender lo básico para que cuando lleguen a ese nivel ya ustedes ya de antemano sepan muchas cosas que no se les tiene que estar explicando. Entonces vamos a empezar desde cero, ¿verdad? Desde lo más bajo y lo más básico, y yo les voy a invitar a que consigan un libro que se llama A través de la Biblia, que es el título que le di a la clase, aunque no va a ser el libro principal que vamos a ver, pero se llama A través de la Biblia y es por el autor Meyer Parlman, ¿sí? Yo como quiera al final del video, ahí en los comentarios voy a dejar los nombres, ¿verdad? En el primer comentario voy a dejar los nombres de los libros, ¿sí? Y voy a dejar también quién es la persona, ¿verdad? El autor, para que usted lo pueda conseguir y le pueda ser de provecho. También está otro que se llama El libro Siempre Nuevo, y este es por el escritor José Silva Delgado y es una introducción a la Biblia. Estos libros son muy prácticos, son libros que nos van a dar un poquito de historia de la Biblia. Muchas de las cosas que vamos a hablar aquí van a también aparecer en esos libros. Y el manual es una asociación que se llama Harvest International Institute, o ¿verdad? Instituto Internacional Tiempo de Cosecha, que se encuentra en Madera, California, y que es el que voy a estar usando al inicio. Claro que voy a estar también tomando de los otros libros, pero este es el que me gustaría más que nada ir, ya que está muy escalonado, ¿sí? Y a mí me gustaría, como manual que es, le va a servir a usted también para hacer sus anotaciones. Sí se lo puedo mandar. Si usted me dice, páseme su contacto, yo voy a subir también en la página de la iglesia, porque creo que ahorita vamos a estar haciéndolo a través de la página de la iglesia y subirlo a la otra página, porque la otra se necesitan 60 días para que me dejen grabar en vivo. Entonces por 60 días lo vamos a estar haciendo en la página de la iglesia y después ya vamos a recurrir a la otra página. Como que ya los videos se van a estar subiendo allá, se van a estar compartiendo en la otra página. Y también le va a servir a la gente que está asociada con la iglesia
para recibir las clases de la misma manera. Entonces, yo voy a subir el WhatsApp donde ustedes van a poderme mandar pedir los manuales que tengo. Eso sí los tengo en cierto formato que ustedes los pueden recibir. Ahora, cuando hablamos de ya libros, ahí sí es diferente. Ahí sí les tengo que dar los títulos para que ustedes los puedan conseguir. En cuanto a libros, es un poquito más difícil por el copyright, ¿verdad? Pero en cuanto a los manuales, pues esos están disponibles para todos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer vamos a dar inicio, ¿sí? Algo que me gustaría compartir con ustedes es uno de los mejores versículos que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Para decirnos a nosotros qué es el propósito de la Biblia, ¿sí? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué se escribió? Bueno, fíjese lo que dice, si me gusta acompañar, antes de decirles esto, déjenme adelantarles, les voy a dar 2 minutitos para que vayan por una Biblia. Habíamos hablado de tener ya sea el manual o el libro que se les va a recomendar, si ustedes lo quieren, ¿verdad? Si no, yo aquí voy a mencionarlo como quiera, pero sí es bueno tener una Biblia, y tener también, ¿qué más podríamos necesitar? Alguna para apuntar, ¿sí? Podríamos tener algún cuaderno con algo para apuntar. Y eso le va a ayudar para que usted pueda, ¿verdad? Escribir los textos que vamos a hablar. Bien, entonces vamos a iniciar y quisiera iniciar con esto como fundamento, ¿sí? Fíjese lo que dice el Evangelio según San Juan, y va a ser en el capítulo 20 y van a ser en el verso 30 y 31. Más adelante vamos a explicar todo esto porque la Biblia en el pasado no estaba dividida ni en capítulos ni en versos. Eso pasó ya mucho después, ¿verdad? Ya yo les explicaré quiénes fueron, en qué época fue, pero pues yo quiero creer que las personas que lo dividieron pues fueron inspirados porque realmente nos ayudan, nos facilitan mucho la manera de hacer uso de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice. Bien, Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Fíjense lo que dice. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Quiere decir que la Biblia pudo haber sido más amplia, se pudo haber escrito mucho más, pudo haber tenido mucho más mensaje, pero se iba a perder la esencia. Y por eso Juan dice en su evangelio, dice, se pudieron haber escrito muchos milagros más que hizo Jesús, muchas más vivencias de Jesús, pero las que se escribieron fue con el propósito, nos dice, que creas que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios y que creyendo tengas vida eterna. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque también nos dice que por más que quisieran escribir, no sería suficiente. Si tú brincas ahora a Juan, capítulo 21, ahí cerca, el siguiente capítulo 21, verso 25, mira ahora lo que dice. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una a una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto quiere decir que hay mucha más palabra que se puede escribir, ¿verdad? Pero que Dios quiso hacerlo de esa manera. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? ¿Verdad? ¿Quién escribió y quién se inspiró? Bueno, para nosotros poder dar esa respuesta, tendríamos que llegar, ¿verdad? A conocer el propósito de ella. Y el propósito lo vamos a encontrar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso del 16 al 17, que nos dice de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la corrección, para la reprensión, para la instrucción, para traer justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, eternamente capacitado para toda buena obra. Quiere decir que la palabra de Dios es una inspiración del Espíritu Santo, es una inspiración de Dios,
Sí, Él es el autor. Él se presentó, ¿verdad?, a cada uno de estos hombres y les dio esa inspiración para que ellos pudieran escribir las palabras de Dios. Ahora, uno puede decir, pero podría dudarse, ¿verdad? Digo, es algo que no sabemos si estas personas lo que escribieron es correcto o es incorrecto. Más adelante en lo que vamos a aprender que existió en el tiempo bíblico un canon, ¿sí? En el tiempo cuando se formaron estos libros existió un canon. La palabra canon significa regla o reglas, ¿verdad? Lo cual representan que se usó un tipo de medida para poder decretar si un libro era sagrado o no, o santo o no, ¿verdad? O que era un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Que era algo que Dios había traído para nosotros. Y las reglas, hay tres que son muy básicas, las aprenderemos más adelante, pero esas tres reglas tienen que ser pasadas, ¿sí? Tiene que ser colado el libro por medio de esas reglas para poder nosotros decir, ok, si es un libro de Dios, ¿sí? Si es un libro que se inspiró de parte de Dios. Número uno, la regla principal es de que el libro tiene que mencionar a Dios. Pues obvio, ¿verdad? Si no, pues sería algo incongruente, ilógico, ¿verdad? Entonces, número dos, tiene también que verse a Dios actuando a través del libro, a través de la historia del libro. Tenemos que ver que Dios está actuando, ¿verdad? Ahí. Y número tres, tiene que haber mención entre los otros libros. Tienen que armonizar con los otros libros. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener contradicciones contra otros libros. Y es el que un libro tenga esas tres reglas, estamos hablando uno en millón de millones. O sea, no es cualquier cosa. Es por eso que estos libros eran inspirados. Ahora, el libro, la Biblia judía, ¿verdad? El Tanaj, lo cual se compone no solamente de la Torá, que son los primeros 5 libros de la ley, sino que también tiene los libros de los profetas anteriores, posteriores, vienen también los salmos, vienen también los profetas que son los Nevi'im, cada uno de ellos, ¿verdad?, conforma todo lo que es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y déjeme decirle que no es una palabra correcta. El decir Antiguo Testamento no es correcto, ¿verdad? El testamento sigue siendo uno solo. Solamente que cuando Cristo vino trajo una revelación acerca de la ley, ¿verdad? Nos trajo revelación. Pero en realidad los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? El concurso son en realidad cartas y libros, ¿verdad? Es un compuesto de cartas y libros. Y estas cartas y libros del Nuevo Testamento, los cuales son 27 de ellos, son realmente una explicación del Antiguo Testamento. Entonces, en otras palabras, son un seguimiento de un cumplimiento del Antiguo Testamento. En otras palabras, son libros y cartas que nos enseñan que se cumplió lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, que se cumplió la ley del Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros realmente nos vamos a lo que realmente, que usted me pueda preguntar, hermano, en realidad, no redondee tanto, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia solamente son los primeros 5 libros, ¿sí? La ley. Porque de ahí se inspiraron todos los otros libros. En otras palabras, de la ley salen las vidas de los profetas. Los profetas están acatados a la ley. Si nosotros vemos a Cristo, a la ley. Si vemos a los apóstoles, a la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De la ley sale todo, ¿sí? En otras palabras, de la inspiración que Dios dio a Moisés, viene todo esto, ¿sí? Porque gracias a la inspiración de Moisés conocemos la historia de Abraham, conocemos la historia del origen de la humanidad, del diluvio, conocemos la historia nuevamente, ¿verdad?, de Abraham, conocemos la historia, ¿verdad?, de todo lo que fueron los primeros años de la tierra.
cómo nació el pueblo de Israel, cómo nació la nación santa, de qué manera Dios los inspiró a ellos, cómo ellos anduvieron peregrinando, y finalmente, ¿verdad? Termina con la vida de Moisés, la ley, y empieza ahora adelante con Josué. Y ya Josué, ¿verdad? Empieza a añadir ya más escritos, todo lo que fue el libro de Josué. Después, más adelante, en el tiempo de los jueces, ellos también escriben. Entonces, todos estos libros se fueron recopilando, ¿sí? Y se cree que más adelante ya fue uno de los escribas, ya sea Esdras, o alguno de ellos, que recopilaron todos estos libros, ¿verdad? Más adelante vemos que en el tiempo de los reyes encontraron los pergaminos, ¿verdad? Y pudieron entender lo que era la ley, porque los libros que se habían guardado en los templos, los libros que se habían guardado y se habían a veces extraviado. Quiero que usted sepa que la Biblia sufrió muchos atentados, ¿verdad? Para desaparecer. Pero pues se cumple lo que dice la Escritura, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir que este libro, por más que se haya atentado contra él, pues no se ha acabado, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos la primera parte, el primer atentado lo puede encontrar usted en Jeremías capítulo 8, verso 8, ¿verdad? Lo cual dice que la pluma de los escribas estaba tratando de tornar esta verdad en mentira. Vemos más adelante en el libro en la historia de la iglesia, como el emperador Diocleciano también trató de eliminar la Biblia, ¿verdad? Destruirla, pero pues nunca se pudo lograr, ¿verdad? Y hasta ahorita pues tenemos ejemplares. Ya ahorita las versiones, yo creo que las más puras vamos a encontrar la Torá con Rashi. Si usted quiere buscar la Torá judía, la versión de Rashi es una de las más respetadas. Los escritos de Maimónides son de los más respetados. Otra de las versiones en cuanto a la Iglesia Católica, pues tenemos la Vulgata, que es de las más confiables, ¿verdad? Después, en el tiempo de los protestantes, bueno, hubo varias versiones a través de Casiodoro de Reina, luego Cipriano de Valera. Después ahora nos llega a nosotros Reina Valera, que representa, ¿verdad?, un cambio en el vocabulario, se va actualizando, pero hasta ahorita la de 1960 es la más sana, ¿verdad?, en cuanto a la protestante. ¿Por qué digo esto? Porque hay 7 libros de diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica. La Biblia católica y la Biblia protestante coincidimos en los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, toda la historia de Jesús, la historia de los apóstoles, todo el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas universales de los otros apóstoles, Apocalipsis, todo lo tenemos en común y creemos de la misma manera. Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, la Iglesia Católica añadió varios libros al canon judío. El canon judío constataba, ¿verdad?, de 70 libros, ¿verdad? Y la Iglesia Católica añadió todavía 3 libros más. Entonces, está bien, no pasa nada, porque seguían siendo libros que son deuterocanónicos. Con lo que me refiero con deuterocanónicos es que no pasaron la prueba del canon, pero estuvieron casi por pasarla. Y no son los únicos que tienen ese tipo de situación, porque también en la iglesia, en la Biblia protestante, nosotros también tuvimos duda de 2 libros, ¿verdad?, que pudimos haberlos quitado, porque en realidad no concuerdan con las 3 reglas del canon, y ese es el libro de Esther y el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque no mencionan a Dios, ¿sí? Se ve claramente que Dios está presente, ¿verdad?, a través del libro, pero en realidad no se sabe, ¿verdad? No se sabe por qué siguieron ahí. Algunos dicen que es porque representa mucho la relación entre la iglesia y Jesucristo y que por eso decidieron dejarlos.
Realmente no sabemos. Pero para poder entender un poquito de la Biblia, vamos a hablar un poquito de ella. Han de saber ustedes que la Biblia tiene más o menos alrededor de 40 autores, bueno, escritores. A mí me gusta decir que los autores, ¿verdad?, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que la Biblia consta de 40 autores y también se escribió más o menos entre 1500 años de diferencia. Quiere decir que desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Juan, ¿sí? Estamos hablando desde que Moisés recibió la revelación en el Sinaí hasta el tiempo de Juan en el tiempo del año más o menos 90 o 100 después de Cristo, ¿verdad? Porque recuerde, tenemos fechas estimadas, no todas las fechas son exactamente correctas. Mucho de esto depende de la tradición. Ahora, muchas de estas fechas las sabemos por la Iglesia Católica, pues ellos llevan un recuento, ¿verdad?, más exacto que el resto de nosotros. Recordemos que ellos manejaron la Biblia casi desde que se escribió, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Estamos hablando de que la Iglesia Católica subió al poder en el año 325 después de la era de Cristo. Entonces estamos hablando de que los primeros 300 años fueron de gran persecución. Los primeros 100 años estuvieron los apóstoles. Después por otros 200 o 200 y feria de años, 220, fue mucha la persecución. Y todas estas cartas estaban esparcidas entre todas las iglesias de Asia, a donde se enviaron estas cartas, en las iglesias de Corinto, en las iglesias de Galacia. Entonces, todos ellos tenían estas cartas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que más adelante, todo esto se recopila de nuevo. Cuando la iglesia, ya el emperador Constantino la declara la iglesia del imperio, ahí es donde ya en realidad empieza el primer concilio de Nicea. Y ahí es donde se empieza a discutir la divinidad de Cristo, se empieza a discutir todo lo concierne a la fe cristiana y empiezan también, ¿verdad?, a tomarse en cuenta ciertos libros, aunque los libros se decidieron más adelante. El canon se cerró más adelante, pero ahí se empezó a decidir acerca también de los libros. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Los 27 libros del Nuevo Testamento, toda la fe cristiana, estamos de acuerdo, ¿sí? Tanto lo que es la fe católica como la protestante. Hablando de la protestante evangélica, como las ramas más grandes, que son los bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿verdad? ¿Quién más? Bueno, de las ramas más importantes, ¿verdad? Y de donde también nace la iglesia pentecostés, todos ellos. Pero en realidad, todos creemos prácticamente igual acerca del Nuevo Testamento. Es solamente dos fes, ¿verdad?, que están ahí un poquito como la iglesia de los mormones, los mormones y los testigos de Jehová. Ellos sí, los adventistas del séptimo día, ellos tienen otra relación con los libros, ¿verdad? Esas tres ramas. Pero de ahí en fuera, la iglesia evangélica y la iglesia católica tenemos la fe del Nuevo Testamento en común, sí, es lo mismo. En cuanto a la fe del Antiguo Testamento también es igual, es solamente que en el Antiguo Testamento ellos decidieron quedarse con el canon, ¿verdad?, hebreo, más añadir algunos libros. Y en cuanto a nosotros, pues nosotros en los evangélicos solamente tenemos 66 libros, ¿sí? Nosotros 66, los judíos 70, la iglesia católica 73. Entonces, aquí es bien importante que nosotros aprendamos por qué la Biblia, ¿verdad? Por qué la Biblia tenía ese propósito. Y ya lo vimos, ¿verdad? Es para que nosotros pudiéramos creer en Jesús. Ese es el meollo, ¿sí? Ahora, en cuanto hablamos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay otra parte que se le conoce como el corazón de la ley o como el corazón de la escritura judía. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6. Y ahí en Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, si usted va al principio,
cuente 5 libros y va a encontrar el libro de Deuteronomio. Y vamos a ir al capítulo 4, ¿sí? Y mire lo que dice, el capítulo 6, capítulo 6, y mire lo que dice, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 6. Algo que me gusta mucho de esto es lo que dice el verso 4. Mire lo que dice. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando en casa, andando en el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como señal a tu mano y estarán como frontales en medio de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A qué se refiere con esto? Aquí esta es el corazón de la ley. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y lo amarás con todo lo que tienes, ¿sí? Eso es el corazón de la ley. Ya vimos nosotros el propósito que tuvo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es para que creamos en Cristo. Pero hay algo que nos da el libro de Josué, que es muy importante, y quiero que vayas a Josué, capítulo 8, es el siguiente libro, no está muy lejos, es el 6º libro. Dice aquí, ¿verdad? En Josué, capítulo 1, verso 8, hablando acerca de los libros de la ley. Mira lo que dice en el verso 8. Dice lo siguiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros seguimos guardando la escritura, este libro de la ley, esto a nosotros nos beneficia, porque nos dice, mire cómo termina la palabra en el verso 8. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que es muy importante para mí, ¿verdad? El tener la escritura conmigo, el tener la Biblia, ¿sí? Ahora, uno puede decir, bueno, pero es que hermano, yo ¿cómo voy a saber cuál de las tres? Mira, agarra la que quieras, ¿sí? Agarra la judía, la católica o la protestante, pero agarra una Biblia y ponte a leerla. Yo te recomendaría más bien, ya sea la católica o la cristiana o la protestante, porque incluye el Nuevo Testamento. Los judíos no lo tienen. Entonces, y tú vas a poder tener la parte de los judíos y la parte de los cristianos. Entonces, es bien importante, porque esto te va a ir abriendo los ojos a entender la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Entonces, la Biblia consta de 66 libros, como les dije, ¿verdad? Consta de 66 libros. En cada uno de estos libros vamos a encontrar diversos tipos de escritura, ¿verdad? Vamos a encontrar escritura histórica, vamos a encontrar escritura que es sapiencial, que es de mucha sabiduría. Vamos a encontrar, ¿verdad? Poesía, vamos a encontrar profecía, vamos a encontrar, ¿sí? Evangelios, vamos a encontrar una gama de historia bíblica, ¿sí? Entonces, esto se los estoy dando como introducción. Ya veremos más adelante cuando vayamos a través del manual y que nos va a ayudar, ¿verdad? Nosotros constamos de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Recuerden que les dije que no es bueno decirle Antiguo Testamento porque no es tan antiguo. Número uno, en la condición en que no todo lo que está escrito ahí se ha cumplido. O sea, todavía se tienen que cumplir varias cosas. Todavía hay profecía de Isaías que no se cumple. Hay profecía de Jeremías, que son los profetas mayores, no se ha cumplido, ¿sí? Ezequiel, ni se diga. Ezequiel vio hasta el tiempo cuando ya habitábamos allá con el Señor en la eternidad. Entonces no se ha cumplido todavía toda esa escritura. Y que está escalonando a cumplirse. Entonces, Jesús vino, ¿verdad? Y apareció para que nosotros pudiéramos entender. Y Él nos sustractó lo más importante del Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos entenderlo, aplicarlo a nuestra vida y cambiar.
Esa es la historia más importante del lado bíblico, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos ver la Biblia como un libro que solamente es religioso, ¿sí? O un libro como algo que es dogmático, o algo que es nomás pura ley y nomás me quiere decir cómo hacer las cosas o cómo vivir o cómo... No, la Biblia es un libro también de consejo. Es un libro que inspira, ¿sí? Es un libro que ha transformado las generaciones. De este libro se han sacado las leyes civiles. De estos libros se han sacado, ¿verdad? Cómo nos conducimos nosotros hoy, no solamente a través de las leyes, sino también a través de las reglas morales que tenemos. Todo desde el momento en que, por qué nos casamos, de qué manera lo hacemos, cómo hacemos contratos, tratos, cómo tratamos a la gente, qué derechos tienen las personas. De aquí salen los derechos humanos. O sea, todo sale de la Biblia, todo se ha inspirado de ahí. Entonces es muy importante conocer este libro, porque en este libro, ¿verdad? Nosotros vamos a poder aprender de dónde sale todo lo que es mi sociedad, porque la sociedad, ¿sí? Y todas sus reglas y toda su moral está basada en la Biblia, ¿sí? Ahora, ya la han querido ir quitando un poquito porque hay cosas que aquí maneja que son inmorales y que no se aplican a la sociedad moderna, ¿sí? Entonces es por eso que se han estado cambiando algunas cosas. ¿Para qué? Para darle entrada a esas, lo que antes llamaba la Biblia inmoral, ¿verdad? Entonces para darle entrada a esas cosas. Entonces, ese es el cambio y la situación que enfrentamos ahorita. Y cuando usted toma una postura y otras personas toman otra, en realidad estamos tomando posturas entre lo que nos dejó como legado la palabra de Dios y lo que ahora la sociedad quiere hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos debatiendo. Pero en realidad la Biblia nos inspira, ¿sí? La Biblia, la palabra Biblia o Biblios significa libros, ¿sí? Es lo que significa. Entonces, cuando usted dice, yo voy a leer la Biblia, es como si usted dijera, yo voy a leer los libros. ¿Cuáles libros? Estos libros, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia en el Antiguo Testamento es de Génesis a Malaquías, ¿verdad? Y después, desde Mateo hasta Apocalipsis, es lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Ahora, si no fuera por los profetas, si no fuera por el tiempo de la ley, no sabríamos que Jesús es Jesús, ¿sí? No sabríamos que Él es el Cristo. No sabríamos nada del Nuevo Testamento. Todo esto salió del Antiguo Testamento, ¿sí? De ahí es de donde nosotros venimos a conocer las cosas. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿sí? Otra parte de la Biblia que a mí me gusta. A veces la gente dice, ¿cómo puedo yo interpretar la Biblia? ¿Sí? Recuerda que estamos en una introducción, ya después vamos a ir escalonando poco a poco. Pero fíjese lo que dice aquí. ¿Cómo puedo yo, sí? No sé, saber acerca de la Biblia y cómo la puedo interpretar. Bueno, hoy en día hay muchas maneras de que nos ayudan a interpretar. Tenemos muchos recursos a la mano. Por ejemplo, tenemos principalmente las enseñanzas de los padres de la iglesia, como Policarpo de Esmirna, Eusebio, tenemos las enseñanzas de San Agustín, ¿sí? Tenemos un montón de gente que vivió durante toda esa época, Flavio Josefo, ¿sí? Sus historias. Entonces tenemos una gama, ¿verdad?, de historia de la gente que vivió todo ese tiempo. Entonces nos dan una luz de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo interpretarla. Tenemos a Cristo, que es el intérprete por excelencia, porque Él nos decía, oíste que a los antiguos les dijeron, y oíste que esto, y oíste que en la ley dice, y que en la ley estaba escrito así, pero yo les digo tal cosa, yo les digo, es lo que estaba diciendo, yo les doy a entender, les hago entender lo que no entendían, ¿sí? Allá decía esto, pero claramente no lo entienden, esto es lo que significa. Y Jesús fue muy bueno para interpretar, ¿sí? Y lo hizo de una manera bien sencilla, a través de parábolas, ¿sí? A través de historias, para que nosotros pudiéramos entender las verdades eternas que estaban en la Escritura y que nosotros estábamos
cegados y no las podíamos entender. Entonces los apóstoles, uno de ellos, Pablo, que es el apóstol para mí, es por excelencia, le debemos 14 cartas de los 27 libros y cartas del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que él escribió la mayoría del Nuevo Testamento, ¿sí? Y él nos deja un consejo bien práctico, ¿verdad? Con los pies bien puestos en la tierra, de cómo nosotros debemos de guiar nuestra vida como personas para poder, estar en el canal de Dios, ¿sí? Para poder agradar a Dios, para poder estar viviendo una vida piadosa, ¿verdad? Una vida correcta ante los ojos de Dios. Ahora, eh, nosotros si regresamos, como les decía, ¿cómo puedo yo interpretar? Bueno, hay otras herramientas que también tenemos, como por ejemplo la homilética, la hermenéutica. La hermenéutica es buenísima, que nos va a ayudar a interpretar los escritos, ¿verdad? Haciendo cierto uso de ciertas reglas. También tenemos los usos y costumbres, saber cómo pensaban, cómo hablaban, cómo se expresaban, qué manera, cuál era su lenguaje, cuáles eran los modismos del lenguaje de esa época, porque ha de saber usted que la Biblia se escribió en 3 idiomas, se escribió en hebreo, arameo y griego, ¿sí? Entonces, esos 3 idiomas son muy importantes, porque fue en los idiomas que se escribió. Entonces, en este tiempo, ¿verdad? A través de esas edades, la Biblia también fue escrita en diferentes idiomas, ¿sí? Y en estos idiomas, ¿verdad? Son idiomas muy puros, idiomas que no se tiene que buscar descifrar mucho las palabras, porque en realidad el alfabeto hebreo es muy tajante, ¿verdad? A lo que te quiere dar a entender es lo que te da a entender. El griego igual. Tienen raíces profundas sus palabras, entonces nos ayudan a entender de una manera muy práctica la escritura. Entonces vamos a ver qué nos dice Jeremías 33:3, si gustan ir conmigo. Y nos dice Jeremías 33:3 la primera clave de interpretación, ¿sí? ¿Cómo puedo yo entender la Biblia? Mira lo que dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Entonces, clama a mí. Para yo poder entender la palabra, yo tengo que clamar a Dios. En otras palabras, tengo que tener una relación con Dios. Tengo que orar o rezar, como usted le llame, ¿verdad? Tengo que tener esa comunión y esa comunicación con Dios. Cuando yo lo hago, cuando yo, ya sea en mi momento perfecto, no sé, a lo mejor es en las mañanas, antes de que amanezca, a lo mejor es ya durante las mañanas cuando los niños se fueron a la escuela, tal vez por las tardes cuando ya terminé mis tareas y ya terminé mi trabajo, tal vez por la noche, algunos en la madrugada, no sabemos, ¿verdad? Cada quien tiene un momento que puede designar para poder hablar acerca de Dios, ¿verdad? Y para poder tener esa comunión con Dios. Entonces, yo puedo hablar con Él, yo puedo comunicarme con Él, yo puedo decirle mis necesidades, decirle las cosas, agradecerle por todas las bendiciones que me da. Yo empiezo a crear un diálogo con Dios. Cuando yo empiezo a tener ese diálogo con Dios, ¿verdad? Empieza a suceder algo. Tú a veces no lo notas. Tú a veces dices, no, me estoy ahí hablando como loco y nadie me está haciendo caso. No, Dios te está escuchando. Y para prueba de eso es que cuando tú ya te levantas y empieza tu día, empiezan a suceder las cosas como tú estuviste orando. Y tú dices, no, no puede ser. ¿Cómo va a estar pasando? Y pues gracias, Dios mío. Pues sí, gracias porque te está escuchando y no te has dado cuenta. Y tú lo tomas como que, ay, es cualquier cosa. No, estás hablando de que cuando estuviste ahí hincado, acostado, parado o sentado, orando o rezando, Dios te estaba escuchando. ¿Sí? Y te lo hace sentir y te lo hace ver a través de las situaciones que te rodean, durante la semana, durante el día. O sea, no estás ahí sentado hablando con la pared. Estás realmente, alguien ahí te está escuchando, ¿sí? Y cuando tú estás realmente ya percibiendo eso, esa es la primera parte, clama a mí, yo ya estoy clamando. Dice, y yo te responderé. Él me va a responder de muchas maneras. No crea usted que me va a hablar como le habló a Abraham a lo mejor. Abraham
Abraham le habló desde el cielo y le dijo, "Vea, deja tu tierra y tu parentela". A lo mejor no me va a hablar como le habló a Moisés, que ahí andaba haciendo, ¿verdad?, un arbusto que se encendiera para llamarle la atención y que éste viniera. A lo mejor no te va a hablar como lo hizo con Elías, que lo hizo con un silbido apacible. A lo mejor lo va a hacer de una manera distinta, a lo mejor lo va a hacer a través de alguna circunstancia, de alguna situación, de alguna vivencia, a través de alguna persona, a través de de que estuviste viendo algo y de repente te sale una palabra, de alguna manera, o a través de su palabra cuando la lees, de alguna manera Dios te está hablando, ¿sí? Te está respondiendo. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir? Vas a poder entrar en la palabra y entender la palabra, ¿sí? Yo te voy a dar un tip que me dio alguien que cuando yo era joven, no sé si ustedes saben, pero el Espíritu Santo da dones, ¿verdad? Te da un don o dones. Es por eso que cuando Jesucristo miraba a la gente, sabía lo que estaban pensando. Los apóstoles sabían, ¿verdad? Y podían sanar gente. Otros, tenían el conocimiento de poder dar a entender la palabra. Hay muchos dones, ¿verdad? Pero hay uno en particular que se llama don de ciencia. Y ese don de ciencia es de conocimiento oculto. ¿Qué quiere decir? Es, yo sé cosas que no debo de saber. ¿Cómo las sé? Pues porque Dios las pone en mi corazón y Él me las revela y yo las puedo hablar, ¿verdad? Y tú a veces, a mí me ha pasado que he estado delante de personas que son de Dios, son personas cristianas, y que estas personas, ¿verdad? Me dicen cosas que nadie sabe de mi vida, nomás yo, ¿sí? Y ellos me lo dicen y me ayudan a salir adelante de alguna situación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que ese don existe. Entonces, cuando usted le pide a Dios, dame el don de ciencia en revelación en tu palabra, y tú empiezas a orar y le empiezas a clamar a Dios de esa manera, Dios te va a ayudar a entender la Biblia de una manera como tú no te imaginas. Vas a empezar a leerla y la vas a entender, te va a enriquecer, vas a ver todas las promesas que hay ahí, las vas a poder adaptar para ti y vas a empezar a vivir una vida más pacífica, una vida más tranquila y una vida exitosa, ¿verdad? Una vida que te va a ayudar a salir adelante. Dios escribió su palabra para que nosotros pudiésemos recibir sus promesas, porque este libro está lleno de promesas. Este libro está lleno, ¿verdad?, de consejo que nos ayuda a tener una vida exitosa. ¿Por qué cree usted que la mayoría de los que estaban, que eran parte de la escritura, siempre salían adelante, a pesar de sus problemas y de sus circunstancias, siempre salían adelante? Porque Dios siempre estuvo ahí, ¿verdad? Dice la escritura que Dios nos ha dejado grandes y preciosísimas, dice alguna versión, otra dice grandes y preciosas promesas, ¿sí? Entonces, vamos a leer y vamos a transitar a través de la escritura. Vamos a buscar, ¿verdad?, a Dios a través de la escritura. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, algunas partes de ella, las divisiones que tiene y demás. Y vamos a entrar entonces ahora sí en clase. ¿Les parece? Bien. En la primera parte de este manual nos habla introduciendo la Biblia. Y nos dice aquí en un lado, ¿verdad? Acerca de cuándo las escrituras. La palabra escritura también se usa para referirse a la palabra de Dios. Esta palabra viene, ¿sí?, de la palabra latina escrito. Y se usa escritura con E mayúscula para dar a entender que es un escrito diferente, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, cuando uno escribe la palabra Dios, la D tiene que ser mayúscula. Cuando escribe la palabra Jesús, igual, porque es un nombre personal. Cuando se escribe la palabra Yahvé o Jehová, ¿verdad?, que no se ponen de acuerdo qué nombre usar, pero siempre tiene que ser con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque representa que es algo diferente, ¿verdad? No es lo común, no es igual que lo demás, sino que es diferente. Vamos a ver más adelante. Dice aquí, ¿verdad?, en Jeremías 36:2,
que Dios le dice a Jeremías, fíjese lo que dice, toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra las naciones, desde el día que comencé a hablarte en los días de Josías hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Dios era el que estaba hablando y Jeremías estaba escribiendo. ¿Sí? Esto nos dice a nosotros que Dios en realidad es el que está inspirándose, ¿verdad? Él es el que está trayendo a través de su Espíritu Santo la inspiración a Jeremías. Él es el que le está dictando a Jeremías, ¿sí? Las palabras para que salgan de la boca de Jeremías. Entonces, de aquí es donde nosotros podemos entender, ¿verdad? Que Dios trabaja a través de las personas. Y esto nos ayuda, ¿verdad?, a entender que la Biblia tiene esa inspiración. Ahora, vamos a ver más cosas, no es lo único. El propósito, ¿verdad?, y las divisiones mayores de la Biblia las vamos a encontrar, ¿verdad?, como les dije, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo que consta de 39 libros y el Nuevo que consta de 27 libros. En esta unidad, ¿verdad?, se habla de un solo tema, ¿verdad? Y este tema que nos ha dado a conocer, quiero que lo vean en Efesios. Hay una carta en el Nuevo Testamento llamada Efesios y se escribió para la región de Éfeso, lo que actualmente se considera como Estambul, Turquía. Entonces, fíjese lo que dice aquí en el capítulo 1, verso del 9 al 11. Dice, el que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean unidas bajo una sola cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos y en la tierra. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿A qué se refiere de esto? Él consolidó todo, ¿sí? Entonces, en realidad no es correcto que digamos Antiguo o Nuevo Testamento, porque realmente es un solo testamento. Es una consolidación, ¿verdad? Es una información que nos está llevando escalonadamente de acuerdo a la época y a las edades, ¿verdad? A los tiempos, hasta los cumplimientos de los mismos en Cristo y posteriormente al final, cuando se cumplan todas las cosas al final de la época. En otras palabras, cuando se acabe todo esto. Entonces, la Biblia nos va a dar información desde el principio, nos dice desde cuándo empezaron nuestros padres, todas las catástrofes que han sucedido y también todas las restauraciones que han sucedido, lo que se llama periodos bíblicos, ¿verdad? Y por consistencia, el advenimiento del Mesías, que fue Cristo, y finalmente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar al final? El Apocalipsis, ¿verdad? Los final de los tiempos. Entonces, la palabra de Dios nos está instando a que la escudriñemos, a búscame, ¿verdad? Búscame, porque es importante para tu alma. Mira, hay una escritura en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, y mira lo que te voy a leer. Y te vas a dar cuenta de algo importante. Dice en Apocalipsis, creo que ya es por el capítulo 20 y tantos, no me acuerdo si es el 20 o el 21. Ahí bueno. Es que, a ver, aquí está. Va a ser Apocalipsis y nos vamos a ir por el capítulo 20. Nos dice acerca, ¿verdad? Aquí está. Y aquí está, y los libros fueron abiertos. Vamos al capítulo 20, verso 11. Y mire lo que le voy a leer. Ponga atención. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, la Biblia, Biblios, ¿sí? Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y todos los fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, Biblios, en esta Biblia, ¿sí? Según sus obras. El mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos y la muerte entregó sus muertos, ¿sí? Y nos dice, ¿verdad? Y cada quien fueron juzgados de acuerdo a los libros. Entonces,
no es algo de sorprenderse que esto esté diciéndomelo aquí, porque Pablo en una de sus cartas nos dice, algún día van a ser juzgados de acuerdo a mi evangelio, ¿sí? Porque las 13 o 14 epístolas de Pablo, que todavía no se ponen de acuerdo si son 13 o 14, pero porque una es anónima, de esas cartas, ¿verdad? Estamos hablando de que él decía que era su evangelio. O sea, era su buena nueva, era su buena noticia, era el dar el conocimiento de la palabra de Dios a la gente. Entonces, por ellas íbamos a ser juzgados. Quiere decir que todos estos libros vamos a ser juzgados por ellos. Entonces, si a mí me dijeran, mira, es bien sencillo. Cuando te dicen a ti, quieres sacar la licencia de manejar, tienes que estudiar este librito. Aquí no lo dan, ¿verdad? En Texas. Entonces, tú lo empiezas a leer. ¿Por qué? Porque quieres pasar la prueba, porque ni modo que vayas y vayas de oquis y no la pases, ¿verdad? Si te están diciendo para entrar a la universidad necesitas pasar esta prueba, ¿qué tengo que leer? Aquí está este manual. Tengo que leer el manual, ¿por qué? Porque en ello me va a pasar la prueba. Entonces, ¿qué más importante que es la vida eterna? Y me está diciendo que este es el manual que yo tengo que leer para pasarlo, para poderlo aplicar a mi vida y pasar, tener este conocimiento para poderlo pasar. Oye, entonces este libro es el más importante de toda mi vida, porque en él me va la vida eterna, en él me va dónde voy a pasar la eternidad. En él me va porque con esto me van a juzgar. Esta es la balanza que va a decir si estoy bien o estoy mal, si viví bien mi vida o no, si estuve bien o estuve mal, ¿sí? Entonces la Biblia se convierte en algo importante, ¿sí? Se convierte en algo que va más allá de esta vida, ¿sí? Este libro es eterno, ¿sí? Este libro no va a pasar. Nos vamos a ir tú y yo con Cristo y Él va a seguir todavía, porque dice, el cielo y la tierra pasará. Fíjate, todavía el cielo y la tierra pueden llegar a desaparecer, pero esta palabra no va a desaparecer nunca, ¿sí? Dice que todo se marchita, todo se acaba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Esto no se va a acabar. Quiere decir que esto va a ser la obra, según nos dice los salmos, mi palabra, ¿verdad? Cada uno de ellas, también cada uno de los escritos. Digo, está escrito que dice, ¿verdad? Mi palabra que sale de mí no volverá a mí vacía, sino que va a ser la obra que tiene que hacer. Entonces esto a nosotros nos está ayudando a entender, ¿verdad? Que en realidad vamos a poder escudriñar la Biblia. Dice, escudriñala, ¿verdad? Compréndela, léela, atiéndela. ¿Sabes por qué? Porque dice también la Escritura que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces quiere decir que no conocían la palabra de Dios y por eso perecieron. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios porque en ella está la vida eterna. Entonces es bien importante para nosotros y para nuestra vida. Mira lo que voy a leerte también aquí. En la carta de Pedro me gusta una... Ahorita vamos a ir viendo qué libro por libro es y más o menos les voy a dar una pequeña explicación. No va a ser una explicación súper detallada porque en realidad eso lo va a hacer el manual, pero sí les voy a dar una explicación, ¿sí? Acerca de lo que es más o menos cada libro y que podemos encontrar en él, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Dice en el capítulo 2, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Dice, porque mejor les hubiera... aquí está, perdónenme. Estamos hablando acerca del capítulo 2. Dice que también hubo falsos profetas y hubo falsos maestros entre el pueblo, ¿sí? Dice que introducirán encubiertamente herejías, ¿sí? Detractoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere en realidad que muchas veces se trató de enseñar de la Biblia incorrectamente.
que se trató también, ¿verdad?, de aplicar de una manera incorrecta. Entonces, la Biblia, hermano, lo que tiene es de que nos habla la verdad, ¿sí? Y a veces la gente puede torcer esa verdad. Y por eso vemos tanta gente que anda explotando a las personas, piden dinero, comercializan con la palabra de Dios. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que, que, que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de malentender la escritura. Y vamos a tomarnos el tiempo porque yo no quiero apresurar estas clases, ¿verdad? Yo quiero que usted pueda llevarse todos los detalles. Ahorita me gustaría hablar un poquito de cada uno de los libros para que usted más o menos sepa qué encontrar en ellos, sepa más o menos algo de ellos o tenga una noción de ellos. Y posteriormente ya entraremos en clase la próxima semana, ¿sí? Mire, yo les había dicho y lo reitero que vamos a estar haciendo videos en vivo los martes y los jueves. Hoy lo hice el lunes porque es la primera clase y no va a haber clase el jueves. Entonces es por eso que lo estoy haciendo hoy, ¿verdad? Y para que nosotros podamos aprovechar la clase de hoy. Bien, mire lo que vamos a ver. Los primeros 5 libros se conocen como los libros de la ley. Y esos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Esas palabras tienen su significado. De alguna manera, ¿verdad? Nosotros le hemos dado ese significado. En hebreo son diferentes. En hebreo, ¿verdad? Bereshit, ¿verdad? Y luego es Shemot, ¿sí? Luego es Vayikra, ¿sí? Y luego es Devarim y luego Bemidbar. Entonces, cada uno de ellos tiene su nombre en hebreo. Yo no voy a ondear en lo que es en hebreo. Vamos a aprenderlo de una forma cristiana. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los 5 libros que conforman la ley. En Génesis usted va a encontrar toda la historia desde el inicio de la humanidad, desde el diluvio universal. Vamos a encontrar también el llamado a Abraham, ¿verdad? Lo cual fue muy importante porque de ahí viene la nación santa. Vamos a ver cómo Dios empezó a tratar con los primeros judíos, ¿verdad? Con los primeros hebreos, cómo Jacob se convierte en Israel y después sus 12 hijos se convierten en las 12 tribus de Israel. Vamos a ver más adelante, después de ahí, ah, todo hasta el tiempo, ¿verdad?, de que llegaron ellos a la esclavitud. Eh, Posteriormente en Éxodo vamos a ver la liberación, vamos a ver a Moisés entrando en acción, ¿verdad? Y cómo a través de una visión Dios se le aparece en el monte Sinaí y cómo en ese tiempo, ¿verdad? Él recibió a través de la visión de la zarza ardiente y escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios lo envía a rescatar a su pueblo, a Egipto. Después de ahí ya viene el Éxodo, que significa, ¿verdad? Cómo vinieron las plagas sobre Egipto, cómo Dios trató con Ramsés, cómo después trató con toda la gente de Egipto, finalmente cómo rescató a su pueblo, cómo lo sacó con mano poderosa, ¿verdad? Abriendo el mar y demás, sosteniéndolos en el desierto. Y eso también aparece en Levítico, ¿verdad? Todo el tiempo del desierto fue ya desde el Éxodo hasta Deuteronomio. Pero en Levítico es donde nace el sacerdocio y donde ya empieza Dios a darles a ellos, ¿verdad?, leyes de cómo debe de manejarse el sacerdocio, cómo debe de manejarse la adoración a Él, cómo debe de manejarse, cómo se debe de crear el tabernáculo, demás. O sea, mucha información que Dios les da en ese tiempo. Después viene el libro de Números, donde ya empieza Dios a forjarlos en la guerra, donde ya los manda a inspeccionar la tierra prometida, donde ya ellos empiezan a avanzar y finalmente Deuteronomio es un recordatorio de todas las leyes y ahí es donde está el corazón de la ley. Ahí empieza todo el recordatorio que Moisés le da al pueblo antes de fallecer o antes de desaparecer, ¿verdad?
Ya de ahí toma el mando Josué y ahí entra el libro de Josué. Y entonces viene Josué, Jueces, Ruth, ¿sí? Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, ¿sí? Esos ya vienen siendo libros históricos. Son de historia que nos narra la historia de Israel. Por ejemplo, Josué nos va a narrar todas las guerras que ellos entrando a la tierra prometida empezaron a conquistar. Ahí vamos a ver eventos sobrenaturales como cuando el sol se detuvo y la luna se detuvo también y cómo Dios peleaba por el pueblo de Israel. Vamos a ver grandes victorias, ¿verdad? Después vamos a ver en Jueces cuando el pueblo cayó en una decadencia porque dice que se levantó una nueva generación y que no conocían al Señor. Entonces Dios empieza a levantar jueces. Ahí vamos a ver la historia de Sansón, ¿verdad? El hombre más fuerte del mundo. Vamos a ver la historia de Gedeón, ¿sí? Y de cómo él destruyó a los madianitas, y no por fuerza humana, sino por la fuerza de Dios. Vamos a ver cosas sobrenaturales, cómo Dios trataba con ellos, pero también vamos a ver la decadencia de un pueblo que no quería buscar a Dios, ¿verdad? Vemos después más adelante la historia de Ruth, ¿verdad? Una moabita, ¿verdad? Una mujer que realmente, pues, fue ella rescatada, por así decirlo, y ella representa también, ¿verdad? A la iglesia, alguien que no tenía un lugar, ¿verdad? Y que se le dio un lugar, alguien que no tenía, ¿verdad? Un futuro y se le dio un futuro. Más adelante también vemos a Samuel, que es donde empieza la historia de Samuel, ¿verdad? Que es es profeta, pero también fue juez y fue uno de los más poderosos de parte de Dios. Y él fue el quien ungió a los reyes de Israel, ¿verdad? Tanto a Saúl, que fue el primer rey, después al rey David. Y después, ¿verdad? Más adelante nosotros vemos que empieza la dinastía de los reyes a través de primero y segundo de Reyes y los libros de las crónicas. Más adelante viene Esdras, que en el tiempo del exilio él trajo mucha gente, ¿verdad? Y de ahí nace un avivamiento. Finalmente se introducen, ¿verdad? De nuevo, de regreso a su tierra. Nehemías vemos que él edificó de nuevo la ciudad que estaba en ruinas, ¿verdad? Él habló con el rey le apoyó y él fue, y a base de mucho sacrificio pudo otra vez construir las ruinas de su pueblo, ¿verdad? Que su ciudad estaba en ruinas. Posteriormente, ¿verdad? Tenemos si nos dice aquí, a Esther. Y Esther, bueno, de Esther nace una de las fiestas más importantes del judaísmo, la fiesta de Purim, pero en realidad Esther, ¿verdad? Ella llegó a ser reina en el extranjero. Ellos estaban en Susa, en la tierra de Susa, bajo el poder del imperio medo-persa, ¿verdad? Y en ese tiempo estaba el rey Atarjerjes, que era el rey en ese tiempo, y él tenía una esposa llamada Basti, y esta mujer, ¿verdad?, lo deshonró delante de sus príncipes, y él decidió que otra tomara su lugar, y esa reina vino a ser Esther. Era una reina que la Biblia describe físicamente hermosa, pero también la describe como una persona, ¿verdad?, que finalmente fue una persona decidida, que hizo grandes cosas por su pueblo y que fue muy valiente, ¿verdad? Y de ahí nace la fiesta del Purim. Más adelante vemos también que empiezan los libros que se conocen como sapienciales. Unos de ellos están escritos en poesía, otros, ¿verdad?, están escritos de una manera en sabiduría, y eso abarca desde el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata en realidad el libro de Job? Si nosotros nos vamos cronológicamente, tal vez el libro de Job es el más antiguo de todos, porque narra la historia 5 años después de Babel. Entonces, la historia de Job nos habla de cómo un hombre justo que no tenía por qué padecer, vino a padecer, ¿sí? Porque Dios lo permitió. Y eso nos deja una gran historia a todos nosotros, porque eso nos habla a nosotros, ¿verdad? De que no necesariamente tenemos que pecar para que nos vaya mal. A veces podemos ser personas sensatas, personas que vivimos una vida piadosa, una vida buena, ¿verdad? Porque aunque no somos perfectos y no somos buenos, bueno nomás es uno, dijo Jesucristo, y era Dios.
Entonces, y tratamos de vivir una mejor vida y sin embargo nos viene la adversidad y nos puede golpear como le golpeó a Job, ¿verdad? Entonces, pero ahí nos deja una gran historia de cómo Dios, ¿verdad? También rescató la vida de Job, lo sacó adelante y pudo darle una gran lección, ¿verdad? Y es de que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Y Él es el quien realmente está en control de todas las cosas. Y eso nos ayuda a nosotros también para darnos paz a nuestra vida. Los salmos, realmente algunos de ellos son proféticos. David se inspiró junto con otros, como los cantores, los hijos de Asaf, ¿verdad? Que también fueron parte, algunos de los mismos salmos los escribió Moisés, otros los escribió Salomón. Hubo muchas personas que escribieron los salmos, pero los más hermosos son los davídicos, los salmos de David, ¿verdad? Entre ellos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Digo, hay cosas que David escribió, como el Salmo 22, cuando hablaba acerca del martirio del Mesías. Entonces ahí nos habla, ¿verdad? Los salmos nos hablan a través de historias, ¿verdad? De cantos que se inspiraron con una verdad y con profecía, y que después más adelante Jesús, mucho de lo que se cumplió en su vida está escrito en los salmos, ¿sí? Bien, más adelante nosotros vemos a proverbios, que son en realidad, proverbios son como dichos, dichos de la sabiduría. Es como cuando decimos, a lo mejor se oye un poco no prudente, pero es como decir, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿verdad? Es un dicho que nos enseña una verdad detrás de él. Bueno, es lo mismo con los proverbios, pero nos enseña verdades divinas, de verdades de Dios, ¿verdad? Y que nos insta a cómo nosotros debemos de comportarnos, ¿verdad? Más adelante tenemos también Eclesiastés. Eclesiastés o el Coelet, ¿verdad? Como se le llama también, es el libro de Salomón. Salomón lo escribe, al igual que los proverbios y al igual que Cantares. Entonces Salomón escribe, ¿verdad? En ese libro de Eclesiastés sus vivencias, la sabiduría que él había adquirido, porque han de saber que Salomón fue el hombre más sabio que existió, y eso es porque él cuando se hizo rey, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Cómo puedo yo apoyarte en tu reinado? Y él le dijo, dame sabiduría. Y le dijo Dios, como no pediste ni riquezas, ni fama, ni mujeres, ni nada, sino que pediste para ti sabiduría, yo te doy sabiduría y con ella también te doy la prosperidad. Entonces ahí él empieza a ser muy sabio, ¿sí? Y ahí empieza a escribir toda su sabiduría. Se cree que en su juventud él escribió Cantar de los Cantares, puesto que habla de un romance. Se cree que en su juventud ya más madura, como en su madurez, ¿sí? Escribió los proverbios y probablemente en su vejez escribió el Eclesiastés. Por cómo termina el libro, ¿verdad? Que dice, yo no le negué nada a mis ojos, todo lo que se hace debajo del cielo y de la tierra, debajo del cielo, pero yo lo hice. Dice, pero llegué a una conclusión. El fin de todo discurso es este: cree en el Señor y apártate del mal, y sigue sus mandamientos, porque de ello es el todo del hombre. Quiere decir que él, pues, de toda su vida aprendió que realmente lo único importante era obedecer a Dios. Amén. Y más adelante viene Cantar de los Cantares. Ese es otro que deuterocanónicamente, que canónicamente no debería de estar ahí, pero en realidad se deja porque se ve como una clara relación entre Jesús y la iglesia, entre el rey Salomón y su prometida, su mujer, ¿verdad? En su juventud, en su noviazgo, en su compromiso. Y es bueno tener ese libro ahí porque Jesucristo lo cita. Cuando Jesús dice, aprende a leer la parábola, y dice, cuando su rama esté tierna es porque el verano se acerca. Eso viene en Eclesiastés. Cuando Jesús está diciendo que ya su venida viene pronto y cómo va a ser su venida, todo eso está escrito en Cantar de los Cantares, ¿sí? Entonces es bien importante porque de ahí lo sacó Cristo. Más adelante, ¿verdad? Empiezan los profetas mayores. ¿Por qué se llaman mayores? ¿Porque eran más grandes o porque eran de más autoridad? No es tanto así, sino que escribieron más. En otras palabras, su profecía duró más años que las de los otros profetas. Entonces Isaías, Jeremías
y Ezequiel y Daniel, su profecía duró muchos años. Son 4 de ellos, recuerda. Son 5 libros los que abarcan, pero son 4 de ellos. Es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay que encontrar que Jeremías viene a un lado del libro de las Lamentaciones de Jeremías también. Pero son 2 libros que él escribió, pero en realidad son 4 los profetas mayores. Ahora, estos profetas mayores, ¿de qué se derivan? Bueno, Isaías fue sacerdote, entonces él tuvo una visión magnífica, ¿verdad? Él es el profeta mesiánico. En el libro de él consta de 66 capítulos y cada uno de ellos representa uno de los 66 libros de la Biblia. Él es la Biblia completa porque la narra completamente ahí, la describe todo lo que sucederá, habla del Mesías. Cuando nosotros sabemos que el Mesías se llamaría Emmanuel o se le diría Emmanuel, que significa Dios con nosotros, eso está en Isaías. Cuando dice aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, sí, llamarás Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, todo eso viene en Isaías. Entonces todo eso, ¿verdad? Nos habla Isaías acerca de que él tuvo esa visión mesiánica. Más adelante tenemos, ¿verdad?, a Jeremías, que él vio el exilio, vio cuando llegaría el juicio de Dios al pueblo de Dios y cómo serían, ¿verdad?, llevados en cautiverio por Nabucodonosor. Él vio todas estas cosas, lo trató de advertir, la gente se burló de él y pues lamentablemente, ¿verdad? Vino el cautiverio en tiempo de Jeremías y por eso también están las lamentaciones de Jeremías. Más adelante también vemos ahora a un Ezequiel. Ezequiel fue un profeta muy sufrido, ¿sí? Fue un profeta muy sufrido porque es un profeta que Dios quería perpetuar lo que él estaba sintiendo, pero que lo viviera el profeta. Por ejemplo, él decía, ¿sabes qué? Las ofrendas que me dan me huelen a estiércol, me huelen mal, me huelen a heces, ¿sí? ¿Y qué hacía con el hombre, con el profeta? Vas a cocer tu comida con estiércol, ¿sí? Para que te dé ese olor y te dé ese asco, así como me da asco las ofrendas. Después, cuando se murió su esposa, no lo dejó llorar por ella. Y decía, no, porque cuando yo haga que Israel caiga en cautiverio, yo no voy a llorar por ellos, ¿sí? Así que no vas a llorar. Y después lo hacía que anduviera, ¿verdad? Ah, lo hizo que se cortara la barba y que se cortara el cabello. Y le decía, pero ¿por qué? Si eso para los judíos es muy malo. Y decía él, bueno, porque una tercera parte la vas a cortar a espada, otra tercera parte, ¿verdad? La vas a quemar a fuego y otra tercera parte la vas a esparcir al viento. Y le decía, ¿por qué quieres que haga eso con el cabello? Y dijo, porque eso es lo que yo voy a hacer con los hijos de Israel. Una tercera parte de ellos va a morir a espada. Una tercera parte van a morir quemados en el holocausto. Y una tercera parte van a quedar esparcidos en todo el mundo hasta que yo los haga volver a su nación. Eso pasó en 1948 cuando Israel empezó a regresar a su nación. Más adelante vemos nosotros, ¿verdad?, a Daniel. Daniel tuvo la visión un poco de las más amplias que existen, puesto que él vio todos los reinos de la tierra hasta el final, ¿sí? Él vio desde el tiempo de Babilonia y cómo él vio esa estatua, ¿verdad?, que irguió. Ahí lo vio desde la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, ¿verdad? Y representaba cada uno de los imperios que se levantaría desde el babilónico, el imperio medio persa, luego el romano, ¿verdad? Y el greco macedonio, luego el romano. Entonces ahí él fue viendo, ¿verdad? Y fue poniendo toda la descripción de ellos. Lo vio a través de bestias, a través de una imagen y todas esas cosas, ¿verdad? Las vio Daniel. Llegaron a pensar que el libro de Daniel no se escribió en el tiempo que Daniel existió, porque es tan exacto lo que él escribió, con fechas, con tiempos, porque un ángel le hablaba. Fue tan exacto que la gente llegó a pensar que era un libro falso. Pero en realidad no, se pudo comprobar su veracidad y se pudo comprobar que Dios es el que conoce los tiempos. Él es el que nos habla de cómo llegaría el Mesías, en qué fecha. Esa entrada de Jesús en Jerusalén, triunfal en el pollino, Él nos da la fecha, ¿sí? Ese tiempo cuando Él es crucificado, Él nos da la fecha. Por eso sabemos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, porque Él da las fechas, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos todo esto, ¿sí? Más adelante vienen los profetas menores, porque fueron un poquito
menos el tiempo, ¿verdad? Y esto es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y cada uno de ellos te va a hablar algo especial, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos Oseas, ese es otro que sufrió. Dios también quería perpetuar en él lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Y le decía, para mí Israel cayó en idolatría. Eso es como si un hombre engaña a su mujer, es adulterio espiritual. Entonces ahora tú vas a ir y vas a agarrar una mujer adúltera y te vas a casar con ella. Pero si es una prostituta, te vas a casar con ella y la vas a traer y la vas a hacer señora y la vas a hacer una mujer digna. ¿Pero por qué, Señor? Porque así soy yo también. Israel peca, pero yo la perdono y la traigo y la pongo como una mujer, como una persona digna. Qué tremendo, porque eso somos tú y yo. Tú y yo no teníamos salvación y Él murió por nosotros y nos dio dignidad y nos dio liberación, nos dio salvación. No lo merecíamos. Y sin embargo Él nos lo dio. Es la manera en que se perpetúa el sentimiento de Dios a través de un profeta. Viene Joel, Joel nos advierte del Espíritu Santo. Él nos dice que derramaría Dios sobre su Espíritu Santo durante el tiempo de los apóstoles y después al final de la época también. O sea, nosotros podemos esperar un avivamiento a nivel internacional, ¿verdad? En cualquier momento, si no es que a lo mejor ya pasó y no nos dimos cuenta. También viene Amós, ¿verdad? Amós, pues él también fue muy sufriente, pero lo que fue Amós, Abdías, ellos profetizaron acerca de las tierras que estaban alrededor de Israel y cómo Dios juzgaría, ¿verdad? Después viene Jonás. Jonás, pues sabemos que Dios le habló y él zarpó para el lado contrario, ¿verdad? Haga de cuenta, si usted, no sé dónde esté, pero vamos a poner algo geográfico. Vamos a decir que usted está en Estados Unidos y Dios lo manda a ir a México y usted se va para Canadá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiero ir para México. Entonces Dios lo trajo, ¿sí? Por vía submarina. Lo trajo a través de un pez, ¿verdad? Y lo fue y lo llevó para que cumpliera lo que Dios quería que se hiciera, ¿verdad? Ha de saber usted que Jonás fue el único de todos los profetas que le habló a los gentiles, porque los otros hablaban a las naciones alrededor de Israel para juicio, pero él no, él fue y le predicó a los gentiles para salvación. Fíjese lo que dice, también Miqueas es una queja de Dios, ¿verdad? Sobre la gente. Nahum nos habla acerca de las cosas futurísticas, entre ellos, ¿verdad? Cosas que él mismo no entendía, pero que nos dice que sucederían en el futuro. Habacuc nos habla de que a través de las generaciones la palabra de Dios se debe dar a conocer y que aunque haya pobreza, aunque no veamos la prosperidad de Dios, aunque no veamos la respuesta de Dios, como nos dice, aunque no haya ovejas, ¿verdad? Y aunque no haya trigo, aunque no haya aceite, aunque no haya vino, ¿sí? Yo con todo me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque Él hace mis pies como de siervas, ¿verdad? Entonces, ahí nos habla Habacuc, ¿verdad? También nos habla Sofonías. Sofonías nos dice acerca del juicio, pero también nos habla cómo Dios se regocija cuando nosotros, ¿verdad?, venimos al arrepentimiento. Ageo, bueno, pues también de la misma manera habla a las naciones alrededor. Zacarías, ¿verdad?, nos habla del futuro. Él es el otro, aparte de Apocalipsis, que nos habla de los jinetes y de lo que sucederá en el tiempo futuro. Y finalmente Malaquías es de donde nos habla de las quejas de Dios, de cómo la gente es violenta, cómo le habla a Dios, cómo la gente le roba a Dios, cómo la gente hace cosas en contra de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios les dice, arrepiéntanse, porque voy a traer al profeta Elías de nuevo para que venga y haga una reconciliación. Después nos venimos al Nuevo Testamento. Los primeros 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan acerca, ¿verdad?, del Evangelio. Esos son los evangelios. Se les conoce a Mateo, Marcos y Lucas como evangelios sinópticos, en otras palabras, similares, que son iguales, casi narran lo mismo. El evangelio de Juan es el que habla un poquito diferente. No es tan diferente, lo que pasa es de que habla de otra perspectiva. Recordemos que Juan, ¿sí?, era primo de Jesús, ¿sí? Entonces, en la carne, era primo de Jesús. Él era hijo de una hermana de María. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo ellos, en realidad, son
personas más acercadas. Entonces él tenía una manera más íntima de conocer a Cristo y él lo perpetua, ¿verdad?, en su evangelio. Pero ¿qué nos habla Mateo? Bueno, Mateo le escribe a los judíos. Usted va a ver mucho en Mateo que le dice para que se cumpla lo que dijo el profeta, para que se cumpla lo que está escrito, porque estaba tratando de convencer al lector judío que las vivencias de Jesucristo estaban perpetuadas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estaban ahí escritas. Número dos, Marcos le escribe, ¿sí?, a los romanos, porque en realidad Marcos fue solamente el escritor. El que realmente inspiró a Juan Marcos fue Pedro, y Pedro escribe a los romanos, ¿sí? Entonces, a los romanos, ¿por qué? Habla mucho de la inmoralidad y de cómo si no se arrepienten, el fuego eterno los abrazará. Ahí es donde dice, ¿verdad?, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, ¿verdad? Entonces siempre está mencionando que no hagamos caer a nadie, que no hagamos nada contra nadie, porque le está hablando a los romanos, ¿verdad? Para que dejaran todas aquellas cosas que hacían en aquellos entonces. Tenemos a Lucas. Lucas le escribe a los griegos, ¿verdad? De hecho, él especifica a una persona, le dice, oh Teófilo. Y Lucas escribió Lucas y el libro de los Hechos, y a los dos libros se los manda la misma persona. Entonces, aquí es bien importante que nosotros sepamos eso. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí de Lucas, ¿verdad? Lucas era una persona muy sapiente, era muy sabio, él era médico. Ahora, otra de las cosas, fue seguidor de Pablo. Pero algo que me llama mucho la atención de Lucas es de que es el más fidedigno de los cuatro. ¿Por qué les digo que es el más fidedigno? Porque él era médico y él se iba de acuerdo a la ciencia. Él no se iba de acuerdo. Todavía los otros eran, podríamos decir, eran seguidores de Jesús, podían ser religiosos, ¿verdad? Y otro era familiar. Entonces, tal vez vieron cosas que ni son y las interpretaban mal. Lucas no, dice después, si usted lee los primeros versos del capítulo 1 de Lucas, dice después de haber estudiado minuciosamente y de haber recopilado, ¿sí?, los hechos tal y como ocurrieron, es que yo te escribo, excelentísimo Teófilo. Quiere decir que él no nomás se dejó llevar por lo que la gente decía. Él hizo entrevistas. Él fue y entrevistó y tuvo que ver que varios dijeran el mismo testimonio. Él se basó de una manera muy científica para que el libro de Lucas, más que ser un evangelio, es un libro histórico, porque él sí se basó en hechos reales. Entonces, si tú quieres saber algo, que tú digas, no, no, quiero leer un evangelio que no me aviente lo religioso, ni lo sobrenatural acá volando, no, quiero que me avientes algo que sea serio, lee Lucas. Y eso es serio, ¿sí? No que los otros no lo sean, porque también son parecidos a él, pero Lucas te dice cómo él escribió y de qué manera lo hizo, ¿sí? Después viene Juan. Juan es el corazón del Nuevo Testamento. Así como hay el corazón de la ley, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. En Juan tenemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí nosotros vemos también cómo Juan, ¿verdad?, nos habla y nos amplía, ¿verdad?, un poco más el Evangelio. Juan escribe a la iglesia de todos los tiempos, ¿sí? Después venimos más adelante al libro de los Hechos. Es el único libro, que nos narra acontecimientos, ¿verdad? Como puede decir histórico. Ahí sale todo lo desde la asunción de Jesucristo, desde el descenso del Espíritu Santo y el hablar en nuevas lenguas, hasta todos los primeros hechos donde nace la iglesia, cómo se administró la iglesia, cómo nacieron los diáconos, cómo nació, ¿verdad? La obra de ayudar a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? A los desamparados, cómo el evangelio se empezó a esparcir. Vienen todas las crónicas hablando de todos los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Con Silas, con Bernabé, más adelante con Juan Marcos, ¿verdad? Con Lucas, después cómo conoció a Timoteo, todo lo que pasó más adelante y que se llenó el Nuevo Testamento. Después de ahí viene la carta ya más específicas de Pablo. Pablo ya había en el libro de los Hechos hecho un recorrido alrededor del mundo conocido en ese entonces. Entonces ahora Pablo les mandaba cartas. Le mandó cartas a los romanos
Y en los Romanos encontramos una de las cosas más hermosas, ¿verdad? Donde nos habla que nada nos puede separar del amor de Dios. Y nos habla también de la confesión de fe, que si creyeres que el Señor, ¿verdad?, levantó a Jesucristo de entre los muertos y creyeres en tu corazón que Dios, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, tú vas a ser salvo, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros algo muy hermoso de parte de esa carta. Después tenemos primera y segunda carta a los Corintios. Eso se escribió a la iglesia de Corinto. En la primera les instruye acerca de los dones espirituales, les instruye cómo deben de guiarse dentro de la iglesia, y en la segunda les habla mantenerse firmes y que si hay pecado dentro de la iglesia hay que erradicarlo, ¿verdad? Más adelante vemos nosotros Gálatas, que es la carta a Galacia, donde Pablo se mortifica porque aparentemente habían llegado judíos a tratar de cambiar la doctrina y tuvo que llamarle la atención a varios, incluyendo apóstoles, ¿verdad? Como a Pedro, y le tuvo que llamar la atención para que no le estorbaran a la gente de su manera de creer. Ahí Pablo, ¿verdad?, hace una gran diferencia entre el fruto que da la carne o las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y ahí es donde aprendemos nosotros que todo lo bueno, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando nos dice, y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todas esas virtudes, ¿verdad?, que se manifiestan en el cristiano es por el Espíritu Santo. Vamos a ver a la carta de Pablo a los Efesios. Esa carta es trascendental, ¿sí? Porque en esa carta nosotros vamos a encontrar los ministerios, vamos a encontrar otro tipo de dones, vamos a encontrar cómo debemos de andar, porque ahí nos dice cómo andar y cómo no andar. Ahí están los andares que le llamo yo así. Después más adelante vamos a encontrar, ¿verdad? Que no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahí nos va a enseñar también que existe, ¿verdad?, una armadura que nosotros podemos tener, ¿verdad? Más adelante vamos a ver en Filipenses, sí, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo elogia mucho a los filipenses porque eran personas muy generosas y cómo ellos también les llegó el Evangelio. Y aunque es muy corta la carta, pero está llena de mucho, ¿verdad?, conocimiento que Pablo impartió a los filipenses. Después vienen los Colosenses, donde nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Que todas las cosas fueron creadas para Él, por medio de Él y para Él. Entonces vemos más adelante primera y segunda de Tesalonicenses, que en la primera carta Pablo les habla acerca de la venida de Jesucristo. Les dice que nadie los mueva de su manera de pensar, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. De ahí es donde viene la doctrina del arrebatamiento, de creer que Cristo va a regresar y nos va a llevar con Él, ¿verdad? Después en la segunda carta, en la primera carta creó tanta conmoción acerca de la venida de Cristo que la gente se empezó a confundir. Entonces en la segunda carta Pablo rectifica y les da ya escalonadamente a qué se refería con la venida de Cristo, ¿sí? Después viene primera y segunda carta a Timoteo. Timoteo fue una persona que fue conversa en el tiempo de los viajes misioneros de Pablo. Él era hijo, ¿verdad?, de un griego, bueno, de un heleno, pero su madre era judía y su abuela también. Y él, ¿verdad?, estaba criado de acuerdo a las tradiciones judías. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo lo toma y lo agarra por discípulo y le empieza a dar mucha enseñanza. En la primera carta de Timoteo vemos cómo Pablo le dice cómo conducirse en la iglesia, le dice cómo debe de él de persuadir a la gente, cómo no debe de olvidarse, ¿verdad?, del don que hay en él. En la segunda carta le dice que le insta que hable a tiempo y fuera de tiempo, cuidado con las doctrinas de los demonios que andan ahí en los aires y que tenemos nosotros que evadir, ¿verdad? Entonces todo esto sigue, ¿verdad?, Pablo enseñando a través de la vida de Timoteo. Luego viene Tito, a quien Pablo lo elogia también y le da sus consejos. Especialmente ahí aprendemos a que no le podemos decir bienvenidos a todos, ¿verdad? Pero cuando le decimos bienvenida a la gente a nuestra casa, participamos de sus malas obras. Entonces siempre podemos decirle solamente Dios te bendiga, pero nunca decir bienvenido cuando alguien que no es cristiano entre a nuestra casa. Filemón solamente fue una carta personal de Pablo.
no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el resto de la gente. Es un favor que él pidió y quería comunicar algo especial. Lo único especial de la carta es de que nos ayuda a entender que cuando Dios hace algo por alguien, debemos de respetarlo, ¿verdad? Hebreos, bueno, esa es la carta anónima que no sabemos si es de Pablo o no, pero en los primeros escritos de Casiodoro de Reina se la adjudicaban a Pablo, ya después en el tiempo de Cipriano de Valera ya no, y después ya se fue perdiendo, ¿verdad?, el saber si era de Pablo o no. El carácter que se escribe se cree que es de Pablo, ¿verdad?, pero en realidad no sabemos. Ahora, la carta de Hebreos es bien importante porque en ella nos habla, le habla o le trata de explicar a los hebreos, al pueblo de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de cómo Él es un mejor sacerdote, acerca de cómo Él, ¿verdad?, es la luz que ha venido a este mundo. Nos enseña a nosotros también a tener valor para la sangre que fue derramada, ¿verdad?, por el sacrificio, porque de lo contrario la volvemos indigna y ya no hay perdón para los pecados. Entonces ahí nos enseña acerca de la fe. En el capítulo de Hebreos 11 nos dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos da la galería de la fe, de cómo los hombres piadosos del pasado en el Antiguo Testamento fueron hombres de fe y cómo transformaron al mundo y cómo el mundo no fue digno de tener esas personas en él. Después viene Santiago, ¿verdad? Santiago es uno de los libros más prácticos, ¿sí? Y es de los primeros que se debe de leer cuando tú vienes al Señor. ¿Por qué? Porque te enseña cómo vivir para Cristo de una manera honrada, ¿sí? Te enseña a poner los pies sobre la tierra, te enseña a no solamente decir soy salvo por fe, sino que también mi fe me debe de cambiar mi comportamiento, ¿verdad? Me enseña también a que Dios, ¿verdad?, le gusta que yo controle mi lengua, no esté hablando mucho, ¿verdad?, sino que hable lo que es. También me enseña a mí más adelante, ¿verdad?, que no hay nada especial en los grandes profetas, eran humanos como cualquiera. Usa de ejemplo a Elías, dice, Elías fue como cualquier otra persona y sin embargo oró y no llovió, y volvió a orar y volvió a llover. También nos dice que cuando nosotros oramos por alguien, ¿verdad?, la persona puede sanar. Cuando le ungimos con aceite puede sanar. También nos dice, ¿verdad?, que cuando esa persona sana, si también se arrepiente, también se cubren muchos pecados. Más adelante también, si nosotros vemos, ¿verdad?, tenemos primera y segunda carta del apóstol Pedro, en las cuales es excelente, ¿verdad? Porque Pedro ya era viejo cuando escribió estas cartas, y los consejos que da ya había aprendido de sus errores, ¿sí? Porque Pedro cometió algún que otro error, ¿verdad? Y él ya ahí habla. La primera es para hablar acerca de la iglesia, el respeto a los ancianos y de la manera en que vemos la profecía, cómo nosotros tenemos que tener cuidado quiénes son los maestros, quiénes enseñan. En la segunda parte, ¿verdad?, nos habla acerca también de mucho, ¿verdad? Mucho. Nos habla acerca de cómo vino el juicio y por qué vino el juicio. Él finalmente reconoce, ¿verdad?, que Pablo tenía mucha razón en mucho de lo que escribía. Y después viene primera, segunda y tercera de Juan. Juan es excelente, ese es puro amor. Ahí en esas tres cartas van a encontrar puro amor. Ahí nos vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo Dios nos ama y de qué manera nos ama y hasta qué grado llegó por amor a nosotros, ¿sí? Claro que de todas estas cartas vamos a aprender mucho más, ¿verdad? Yo no solamente estoy dando una pequeña reseña, no puedo dar todos los detalles porque no terminaríamos la clase en toda la noche, ¿verdad? Vamos a ir hablando de poco a poco de cada una. Por último tenemos a Judas, que es donde viene mi verso por excelencia, es mi favorito, ¿verdad? Judas es una recopilación también, ¿verdad?, que nos insta a nosotros a no tomar en balde la salvación. Nos dice la consecuencia que pagaron otros por haber descuidado lo que Dios había hecho con ellos, desde los ángeles antiguos y después desde la gente que pereció en el diluvio y después también en el tiempo de la rebelión con Moisés. Nos habla una gama, ¿verdad?, de historia práctica de cómo nosotros no debemos de echarnos encima a Dios, ¿verdad? Pero hay un texto que te voy a decir
Dice, y aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ese es mi texto favorito, porque yo creo que Dios tiene el poder para sostenerme. Yo creo que a veces yo como ser humano puedo faltar, puedo cometer errores, pero Él tiene el poder. Él tiene el poder para sostenerme y lo ha hecho hasta ahorita y lo seguirá haciendo. Y sé que Él está conmigo. Así que vamos a seguir adelante. También nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Y Apocalipsis, este es un libro muy especial. Es un libro el más debatido, ¿sí? Porque es muy difícil de entender. Aquí sí tenemos que agarrarnos de todas las herramientas que tengamos, ¿sí? Para poder nosotros interpretarlo. La primera es el Espíritu Santo. La segunda, hermenéutica, ¿verdad? La tercera, vamos a ver cómo es la lengua, cómo escribe, cómo habla, cómo dice, porque de esa manera nosotros vamos a poder empezar a ver por qué dice cómo, ¿sí? Así lo dice. Dice, vi caer del cielo, ¿sí? Como granizo mezclado con fuego. Vi que era como una especie de ranas. Vi que era como una especie de... no es que eran ranas, no es que era granizo. Era parecido, pero no sabía cómo describirlo, porque eran cosas que él jamás había visto, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener que entrar. Ahora, ha de saber usted que es el único libro que nos dice que somos bienaventurados cuando lo leemos. Bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, nos dice. Entonces, somos bienaventurados cuando leemos Apocalipsis. Ni siquiera la ley dice eso, ni siquiera los evangelios dice eso. Dice que somos bienaventurados cuando leemos el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, y el libro de Apocalipsis ha sido uno de los libros de la Biblia más citados, los más que la gente más busca, que la gente más tiene ese deseo de entenderlo, de aprenderlo, ¿sí? En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar tanto la historia a través de la iglesia, ¿verdad? Las épocas de la iglesia o los tiempos de la iglesia, vamos a encontrar el arrebatamiento, vamos a encontrar qué sucede después de que la iglesia ya no está aquí, vamos a encontrar todo lo que se va a manifestar durante el tiempo de tribulaciones. Ahora, vamos a entender que también hay otras líneas de doctrina y que yo les voy a tener que hablar de todas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lo hablamos del arrebatamiento, hay gente que cree que va a haber un arrebatamiento, hay gente que dice que no y que vamos a pasar por la tribulación. Otros dicen que hasta el final de la tribulación, otros dicen que a mediación de la tribulación. Entonces, yo les voy a dar todas esas enseñanzas para que usted pueda formar su criterio. Pero la verdad es de que todos estos libros nos han hablado, ¿verdad? Ahí está la lista de los libros, ahí están los libros, ¿verdad? Ya les di una pequeña reseña de cada uno de ellos, ya estaremos sondeando un poquito más en cada uno de ellos. Entonces, no se me desespere, no trate de comerse toda la clase de un solo jalón, y vamos a tratar de llevarla, ¿verdad? A su tiempo, porque yo creo, ¿verdad?, que si usted ha entrado a esta clase, si usted va a seguir entrando a esta clase, usted va a poder enriquecer su conocimiento. Le va a servir en cualquier parte. Si usted es una persona que va a una iglesia, le va a servir a la hora de que esté oyendo los sermones, a la hora que esté oyendo las predicaciones. Usted va a poder entender un poco mejor tanto al sacerdote como al pastor, ¿verdad? Va a poder ya manejar mejor la Biblia cuando hablen de que, el profeta tal, pues déjame ir a buscarlo y ya vas a saber dónde está, vas a poderlo leer, vas a poder entender. Entonces va a ser de bendición. Nunca, nunca va a ser otra cosa más que bendición cuando tú buscas la palabra de Dios. Eso es lo que se te puede garantizar. De todo lo que nosotros podamos escudriñar, si escudriñamos la Biblia, vamos a tener una gran satisfacción, además de una buena consecuencia. Así que yo te invito, ¿verdad? La clase ya va a terminar aquí.
yo tenía pensado nada más dar, ¿verdad? Un poquito. Empezamos como a las 7:30, ya van a ser las 9:30, ya casi me llevé 2 horas. Pero la verdad es que cuando hablas de la Biblia es muy interesante. Hay demasiada información y no les estoy dando nada. Yo nomás les estoy dando una introducción y una reseña. Imagínense cuando empecemos a hablar de la Biblia. Ahí nos vamos a llevar nuestro tiempo. Porque ahí sí yo voy a ir libro por libro, les voy a decir cuándo se escribieron, voy a tomar ciertas historias, no voy a tomar todas las historias de los libros porque son muy grandes, ¿verdad? Pero voy a tomar ciertas historias y te voy a dar el concepto moral para que tú puedas aplicarlo a tu vida, y seguirlo. Pero no las voy a tomar todas, es muy difícil. Tendríamos 5 años de clase en lugar de tener 1 y medio, cuando mucho 2. Entonces, pero lo que te pueda ir ayudando tú con esa manera de ver la Biblia, la manera de entenderla, te va a abrir el panorama para que tú sigas entendiendo lo otro también, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia solamente tiene una sola manera, ¿verdad? Y es la manera en la que Dios la diseñó, no hay otra. Y es ese mismo carácter que tiene todo, ¿verdad? Entonces, pues Dios les bendiga. Déjeme decirle que les amo en el Señor. Espero que haya sido de bendición, ¿sí? Y que los que sí la tomaron toda, pues sí, hay unos que están escribiendo que es muy rápido, se fue muy rápido el tiempo. La verdad, sí, ¿sí? Vamos a tratar de que si voy a estar dando una hora y cuarto, por día, que va a ser martes y jueves, así que nos vamos a estar llevando más o menos eso. Yo espero, ¿verdad?, que sea de bendición para usted y para toda la gente. Compártalo, no se quede con el video usted solo. Si usted tiene amigos, tiene en la gente, en Facebook, familiares, compártalo. Yo sé que va a ser de bendición y a toda la gente le va a enriquecer. Así que Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto haber podido pasar este tiempo con ustedes. Yo siento, ¿verdad?, en realidad que Dios está aquí. Lo siento con nosotros. Y sé que también está en las vidas de ustedes. Espero que Dios los bendiga grandemente, que Él alce su rostro sobre ustedes y les dé paz, que la presencia de Jesucristo inunde sus vidas, que el Espíritu Santo esté en ustedes y que los haga obrar de una manera correcta. Deje que el Espíritu Santo tome su vida, hermano. Deje que el Espíritu Santo haga con usted el propósito que Él tiene que hacer, porque Él, la verdad, está buscando que usted viva y viva eternamente. Todo lo que Él hace, lo hace para beneficio de usted. Él nunca va a hacer algo para dañarle o para lastimarle. Todo lo que el Señor hace, toda buena dádiva, todo don perfecto, si hay algo bueno, algo puro, algo amable, si hay algo de buen nombre, todo eso viene de Dios, hermano. Así que hágalo, búsquele en oración y Dios se va a manifestar en su vida. Así que buenas noches a todos, Dios los bendiga y un abrazo muy grande para todos.